Uno que llega y te cuenta los conceptos básicos de inmunología. Vamos a empezar por tres definiciones muy importantes. La primera de ellas sería infección, pero para entender lo que es una infección tenemos que partir de la base de que somos organismos pluricelulares que tienen un medio interno que protege y acoge a nuestras células, pues le da nutrientes, le da defensa, también un lugar en el que poder crecer sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, ese medio interno protector con nuestras células y que le aporta nutrientes también es atractivo para otros microorganismos que pueden ser parásitos. En este caso, algunos microorganismos parásitos que conocemos pues pueden ser, por ejemplo, virus, que son formas celulares, micoplasmas, que son bacterias sin pared celular, algunos tipos de bacterias, también algunos tipos de protozoos, otros de hongos, por ejemplo, pero no podemos olvidarnos tampoco de algunos invertebrados pues, que son de pequeño tamaño. Todo este tipo de microorganismos, invertebrados de pequeño tamaño que son parásitos, son lo que vamos a denominar agentes patógenos. Teniendo ya ese conocimiento de lo que es un agente patógeno y de nuestro interior como ser pluricelular, vamos a definir infección como una invasión que llevan a cabo los microorganismos patógenos que entran en nuestro organismo. Entonces, dentro de nuestro organismo, dentro del hospedador, va a haber un crecimiento descontrolado, lo tenemos aquí indicado, que al crecer tanto va a generar el daño al hospedador porque se produce la muerte de las células propias. Claro, ese crecimiento desbocado mata células propias del hospedador y causa daño. Normalmente los agentes patógenos los podemos encontrar en el medio externo, ya sea en agua, tierra, en el aire, pero también pueden proceder de otros organismos que han estado infectados previamente con ese agente patógeno. Por ejemplo, algunos invertebrados son vectores de ciertos protozoos o de algunas bacterias. Ya sabemos lo que es una infección. Ahora vamos a ver lo que es una enfermedad infecciosa. La enfermedad infecciosa será eh, ese estado en el que el microorganismo parásito o patógeno ha entrado en el organismo y le causa daño. En esa enfermedad infecciosa, esos daños pueden estar producidos por dos tipos de efectos del microorganismo, por ejemplo, de una bacteria. Puede ser por el crecimiento, como hemos dicho, celular de esas bacterias que dañan a las células propias del hospedador, como por ejemplo ocurre con Streptococcus pneumoniae, ¿no? Que genera la neumonía bacteriana y daña el tejido pulmonar, lo inflama. Pero también puede ser debido no al crecimiento, sino a la producción de unas sustancias que son tóxicas o dañinas para nosotros por parte de las bacterias del microorganismo, como por ejemplo ocurre con el tétano, ¿vale? La toxina tetánica, la que producen las bacterias que generan el tétano, es lo realmente dañino. Esas bacterias no se caracterizan por un crecimiento exagerado. Por lo tanto, sería otra manera de hacernos daño. En función de la cantidad de daño que es capaz de hacer ese microorganismo dentro del hospedador, hablamos del grado de virulencia. Cuanto más virulento un microorganismo o agente patógeno, mayor daño hace a su hospedador. Ya sabemos lo que es infección, lo que es enfermedad infecciosa y de camino hemos definido lo que era un agente patógeno, hemos dado algunos ejemplos y también hemos comentado lo que era virulencia, el término virulencia. Por último pasamos a inmunología. La inmunología es la ciencia, todo lo que acaba en G ya sabéis que es ciencia, biología, ciencia que estudia los seres vivos, geología, ciencia que estudia rocas, minerales, etcétera, ya sabéis. La inmunología sería la ciencia que estudia los mecanismos de defensa que tiene nuestro organismo, que tienen los organismos complejos y pluricelulares en general. ¿Contra qué? Pues contra agentes patógenos que, como hemos dicho antes, eran pues, los virus, las bacterias, los hongos, los protozoos, etcétera, y otros patógenos como podrían ser pues, invertebrados pequeños. Tenemos estas tres definiciones que son la base de este tema. A continuación tendríamos que hablar de los mecanismos de defensa orgánica, en los que vamos a distinguir entre mecanismos de defensa orgánica inespecíficos, es decir, que actúan contra cualquier tipo de patógeno de la misma forma, y los específicos, que actúan de una forma distinta en función del tipo de patógeno que entra en nuestro organismo. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Bueno, pues nada, una cosa menos.